La noche del 13 de mayo de 2013, un viento cálido susurraba entre los limoneros de Alquerías, un rincón olvidado en las afueras de Murcia. Bajo la tierra seca, envueltos en bolsas de basura y abrasados por sosa cáustica, yacían los restos de dos vidas arrancadas con una brutalidad que aún estremece. Ingrid Visser, una diosa del voleibol holandés, y Ludovic Severein, su compañero de sueños, habían llegado a esta tierra buscando respuestas, un tratamiento de fertilidad, la promesa de un hijo y la resolución de una deuda del pasado. Pero en una casa solitaria, la Casa Colorá, encontraron la muerte, traicionados por hombres que escondían codicia tras máscaras de confianza. Muy buenas a todos, soy César y antes de comenzar quiero felicitar a todas las madres que nos escuchan hoy. Gracias por ser fuerza, refugio y verdad. ¡Feliz Día de la Madre! Hoy os traigo un caso que hiela la sangre. El 13 de mayo de 2013, una pareja aterrizó en Alicante con un objetivo claro: resolver una vieja deuda y confirmar una noticia que podía cambiarles la vida. Ingrid Visser, una leyenda del voleibol holandés, y su pareja Ludovic Severein llegaron a Murcia llenos de ilusión, pero nunca regresaron. Lo que parecía un viaje breve acabó en una pesadilla inimaginable. Una casa aislada, un engaño disfrazado de reunión de negocios y una traición que terminó en uno de los crímenes más escalofriantes que ha vivido España. Hoy viajamos hasta los huertos de limoneros en Alquerías para desenterrar una verdad brutal, escondida bajo tierra y sosa cáustica. Dadle like si valoráis este trabajo de investigación, suscribiros si aún no lo habéis hecho y dejadme en los comentarios vuestra opinión. ¿Creéis que fue un crimen premeditado o un plan que se descontroló? Tenéis mis otras redes en la descripción. Y recordad, el tiempo borra huellas, pero no la verdad. En la primavera de 2013, Murcia vibraba bajo un sol ardiente, con las calles perfumadas de azahar y el río Segura reflejando puentes antiguos. La Catedral de Santa María tañía sus campanas, mientras en las plazas los ancianos jugaban cartas y los niños correteaban entre naranjas relucientes. Más allá, los huertos de limoneros se extendían como un mar verde, donde los agricultores luchaban contra una tierra seca en lugares como Fortuna o Molina de Segura, bajo un cielo ávaro de lluvia. La ciudad latía con pasión, especialmente por el voleibol, gracias al Club Voleibol Murcia, impulsado por el empresario Evedasto Olifante. Su joya fue Ingrid Visser, una holandesa imponente que entre 2009 y 2011 reinó en la cancha, idolatrada por miles en el Palacio de los Deportes. Pero en mayo de 2013, Ingrid volvió a Murcia no por el deporte, sino por un asunto oscuro que junto a su inseparable Ludovic Severein la conduciría a una trampa fatal. Ingrid Visser no era solo una jugadora de voleibol. A sus 36 años era una leyenda viva en los Países Bajos, una titana que había llevado a su selección a los escenarios más grandes del mundo. Con 514 partidos internacionales había enfrentado a las mejores desde las arenas de los Juegos Olímpicos hasta los estadios de los campeonatos europeos. Alta, de ojos claros que brillaban con determinación, Ingrid era una fuerza de la naturaleza. Su saque era un trueno, su bloqueo un muro infranqueable. Pero fuera de la cancha era una mujer cálida, de sonrisa fácil y un corazón que conquistaba a todos. Ingrid era como el sol, recordaría una compañera del Club Voleibol Murcia, con lágrimas en los ojos. Iluminaba todo a su paso. Entre 2009 y 2011, Ingrid jugó en Murcia, dejando una huella imborrable. Los aficionados la adoraban y sus compañeras la veían como una líder, pero su tiempo en el club no estuvo exento de sombras. El proyecto de Vedasto Olifante, que prometía gloria, comenzó a desmoronarse bajo el peso de promesas vacías. Las jugadoras, incluidas estrellas como Ingrid, enfrentaron retrasos en sus pagos. Una deuda de 60.000 euros correspondiente a primas y salarios quedó pendiente.
un nudo que Ingrid y su pareja estaban decididos a deshacer. Lodewijk Severain, de 57 años, era el ancla de Ingrid. Moreno, de mirada astuta y una calma que contrastaba con el fuego de ella. Lodewijk era un empresario holandés con un talento para los negocios. Había construido una carrera moviéndose entre inversiones en Europa, siempre con un maletín lleno de planes y una mente que nunca descansaba. Como representante de Ingrid gestionaba su carrera con precisión, pero también era su compañero de vida, el hombre con quien soñaba construir un futuro más allá de las canchas. En la primavera de 2013 ese futuro parecía más cerca que nunca. Ingrid, emocionada, envió un mensaje a una amiga, una foto de un test de embarazo positivo. La noticia la llenó de ilusión y juntos, ella y Lodewijk concertaron una cita en una clínica de fertilidad en Murcia para confirmar el embarazo y planificar un tratamiento. Pero el viaje tenía otro propósito. Lodewijk, harto de excusas, contactó a Juan Cuenca, el exgerente del Club Voleibol Murcia, para resolver la deuda de 60.000 euros. Cuenca, un hombre de traje impecable y palabras suaves, prometió una reunión para cerrar el asunto. Lo que no dijo fue que había tejido una red de mentiras, una trampa que conduciría a la pareja a un destino inimaginable. El 13 de mayo de 2013, el sol abrasaba el asfalto del aeropuerto de Alicante, Elche, cuando Ingrid y Lodewijk aterrizaron desde Eindhoven en un vuelo de bajo costo. El aire olía a sal y a combustible y el calor de la primavera hacía temblar el horizonte. Alquilaron un Fiat Panda negro, un coche sencillo para un viaje que debía ser breve. 3 días para una cita médica, una reunión de negocios y un regreso a casa. Condujeron los 80 kilómetros hasta Murcia, con las ventanillas bajadas y el murmullo de la radio llenando el silencio. En el Hotel El Churra, un establecimiento modesto en el centro de la ciudad, el recepcionista los recibió con una sonrisa, anotando sus nombres en un libro de registros que pronto sería una pieza clave en una investigación. Ingrid, con una blusa ligera y zapatillas cómodas, llevaba un cuaderno donde había anotado detalles de la deuda. Lodewijk, con su maletín de cuero gastado, revisaba mensajes en su teléfono, confiado en que la reunión con Juan Cuenca pondría fin a un capítulo incómodo. A las 18:30 estaban citados con Cuenca en el hall del Hotel Juan Carlos I, un lugar elegante donde los negocios solían cerrarse con un apretón de manos. Pero Cuenca no apareció. En su lugar envió a María Rosa, una mujer de mediana edad que trabajaba para él en tareas ocasionales, una figura que parecía inofensiva. María Rosa llegó al hotel en su coche, con sus 2 hijas pequeñas en el asiento trasero, sus risas infantiles llenando el aire. Juan me pidió que los recogiera, diría después, con la voz temblorosa, como si aún intentara entender su papel en la tragedia. Ingrid y Lodewijk, confiados, subieron al coche. La presencia de las niñas les dio una falsa sensación de seguridad, como si nada pudiera salir mal. Pero el camino que María Rosa tomó no llevaba al hotel, sino a un lugar mucho más oscuro. La Casa Colorá, una vivienda aislada en un paraje perdido de fortuna, donde los limoneros cerraban el horizonte y el silencio era tan denso que parecía aplastar el pecho. El coche avanzaba por carreteras cada vez más estrechas, con el sol hundiéndose en un cielo de fuego. Ingrid, mirando por la ventanilla, quizás notó que algo no encajaba, pero no había motivos para desconfiar. Lodewijk, sentado a su lado, mantenía la calma, su mente enfocada en la reunión. Cuando llegaron a la casa Colorá, María Rosa se despidió con un gesto rápido y aceleró de regreso a Murcia, dejando a la pareja frente a una puerta que se abriría al infierno. Una cámara de seguridad captó su última imagen con vida, a las 20:22, 2 figuras entrando en una casa de la que nunca saldrían. La casa Colorá, con sus paredes agrietadas y un tejado que crujía bajo el viento, era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. En su interior el aire olía a polvo y a humedad, y las ventanas cubiertas de polvo apenas dejaban pasar la luz moribunda del atardecer. Aquí, el 13 de mayo de 2013 se desató un horror que aún estremece. Juan Cuenca, un hombre de traje impecable y sonrisa engañosa,
esperaba dentro, flanqueado por dos figuras que parecían sacadas de una pesadilla. Valentín Ion y Constantín Stan, dos rumanos contratados como sicarios por una suma irrisoria de 15.000 euros, de los cuales Cuenca solo adelantó 1.200 euros. Cuenca, el cerebro del crimen, era un hombre que vivía por encima de sus posibilidades. Antiguo gerente del Club Voleibol Murcia, había prometido fortunas mientras dejaba deudas a su paso. La deuda de 60.000 euros que lo de Vic le reclamaba era más que un problema financiero. Era una amenaza a su fachada de éxito. Para evitar pagarla, diseñó un plan tan frío como la tierra de Alquerías: eliminar a la pareja y enterrar sus cuerpos donde nadie los encontrara. Lo que ocurrió dentro de la Casa Colorá sigue envuelto en un velo de misterio. Cuenca y los sicarios afirmaron que una discusión se salió de control, que las cosas se torcieron. Pero los investigadores creen que el plan siempre fue asesinarlos. Ingrid y Lodewijk, desprevenidos, fueron atacados con una violencia salvaje, golpeados con un objeto contundente, quizá un bate de béisbol o una barra de hierro. Sus cuerpos recibieron una furia que no dejó espacio para la libertad. Los forenses, horrorizados, descubrirían más tarde que Ingrid había tragado un diente en medio de la agresión, un detalle que habla de la brutalidad de los golpes. El suelo de la casa se tiñó de sangre y el silencio volvió, roto solo por el jadeo de los asesinos. Pero el horror no terminó ahí. Durante los siguientes 2 días, Cuenca, Ión y Stan trabajaron en la Casa Colorá como si fueran carniceros en un matadero. Compraron una motosierra en un centro comercial cercano, su zumbido mecánico resonando en la noche. Los cuerpos de Ingrid y Lodewijk fueron desmembrados con una precisión macabra, sus restos metidos en cubos de basura y cubiertos con sosa cáustica para acelerar la descomposición. Luego, bajo la cobertura de la oscuridad, trasladaron los cubos a un huerto de limoneros en Alquerías, propiedad de Serafín de Alba, un amigo íntimo de Cuenca. Allí, en un agujero cavado entre los árboles, enterraron los restos cubriéndolos con más sosa cáustica y tierra seca. Cuenca, confiado, creía que su crimen quedaría sepultado para siempre, que los limoneros guardarían su secreto. Pero la verdad, como la sangre, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El martes 14 de mayo, Murcia despertó bajo el mismo sol abrasador, pero algo estaba mal. Ingrid y Lodewijk no aparecieron en la clínica de fertilidad, donde una enfermera marcó su cita como no presentada. La directora, inquieta, intentó al contactarlos, pero sus teléfonos estaban apagados, sus voces perdidas en un vacío que comenzaba a oprimir el pecho. Los días pasaron y la preocupación creció como una sombra. En Holanda, la familia de la pareja, desesperada, llamó a la policía, a la embajada, a cualquiera que pudiera ayudar. El 17 de mayo, la directora de la clínica, con el corazón en un puño, presentó una denuncia en la comisaría de Murcia. No es normal, dijo, su voz temblando. Ingrid estaba ilusionada, no habría desaparecido así. La policía, al conocer el perfil de Ingrid, una estrella internacional, una figura adorada, clasificó el caso como desaparición de alto riesgo. Las calles de Murcia se llenaron de carteles con sus rostros, Ingrid con su sonrisa radiante y Lodewijk con su mirada serena. En el hotel El Churra, la recepcionista, con lágrimas en los ojos, pidió ayuda a los medios. Son buenos clientes, no se han ido sin pagar, dijo, como si quisiera aferrarse a la esperanza. El sábado 18, el caso estalló en la prensa. Los titulares en España y los Países Bajos gritaban la misma pregunta. ¿Dónde están Ingrid y Lodewijk? En Murcia los vecinos murmuraban en los bares, en los mercados, en las iglesias. ¿Cómo puede desaparecer alguien así sin dejar rastro?, se preguntaban. En las redes sociales los aficionados al voleibol compartían fotos de Ingrid en la cancha, rogando por su regreso. Pero en la comisaría los agentes comenzaban a sospechar que no se trataba de una desaparición voluntaria. Algo mucho más oscuro se escondía tras el silencio de los limoneros.
La investigación, liderada por la Policía Nacional y apoyada por la policía holandesa, se puso en marcha con una urgencia febril. Los agentes revisaron cada detalle, el itinerario de la pareja, sus llamadas, sus movimientos. Descubrieron que había llegado a Murcia por dos razones: la cita en la clínica y una reunión con Juan Cuenca, el exgerente del Club Voleibol Murcia. Los amigos de Lodewijk en Holanda aportaron una pista crucial. La relación con Cuenca era tensa. Hablaban de una empresa en Gibraltar, un negocio al 50% que olía a estafa y de una deuda de 60.000 euros que Cuenca esquivaba con excusas. El nombre de Juan Cuenca resonó en la comisaría como un tambor de guerra. La investigación avanzó como un río rompiendo un dique. Los agentes, liderados por un equipo experimentado de la Policía Nacional, comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de Ingrid y Lodewijk. El Fiat Panda, encontrado cerca del Hotel Juan Carlos I, no mostraba signos de violencia, pero su ubicación sugería que la pareja nunca regresó a él. Las cámaras de seguridad confirmaron que entraron en la Casa Colorá a las 20:22 horas del 13 de mayo, pero no había imágenes de su salida. El primer interrogatorio a Juan Cuenca el 18 de mayo fue un juego de sombras. Cuenca, con su traje impecable y una calma que rayaba en la arrogancia, dijo que se había reunido con la pareja, pero que no llegaron a un acuerdo. Luego, con una sonrisa torcida, insinuó que Lodewijk tenía vínculos con la mafia rusa. Incluso mencionó una foto de una pistola que Severin supuestamente le envió. Quería protegerse, dijo, como si estuviera contando una anécdota. Los agentes no le creyeron, sus respuestas eran demasiado pulidas, sus gestos demasiado estudiados. La clave llegó el 20 de mayo, cuando la policía obtuvo una orden judicial para pinchar el teléfono de Cuenca. Apenas 30 minutos después, una llamada cambió todo. María Rosa, con la voz quebrada por el miedo, le preguntó: «Juan, ¿qué pasó con esas dos personas que llevé a la Casa Colorá? Todo Murcia los está buscando. Hay carteles con sus caras». Cuenca, con un tono que cortaba como un cuchillo, respondió: «No te metas en esto, no es cosa tuya». Esta conversación, grabada en una sala de la comisaría, fue como un relámpago en la oscuridad. María Rosa, abrumada por la presión y el temor de que Cuenca pudiera hacerle daño a ella o a sus hijas, se presentó en la comisaría. Con lágrimas en los ojos, contó cómo Cuenca le pidió que recogiera a la pareja y los llevara a la Casa Colorá. Luego reveló algo aún más escalofriante. En los días siguientes, Cuenca le envió mensajes pidiéndole bolsas de basura, sosa cáustica, una radial y una motosierra. «Pensé que era para una obra», dijo, aunque su voz traicionaba la duda. Los agentes, con el pulso acelerado, supieron que estaban cerca de la verdad. La policía científica irrumpió en la Casa Colorá el 22 de mayo. El lugar, con su aire de abandono, parecía guardar un secreto en cada rincón. En el salón, bajo una luz tenue, encontraron manchas de sangre, casi invisibles a simple vista. Los análisis confirmaron lo peor. El ADN coincidía con el de Ingrid y Lodewijk. La casa, que una vez fue un hogar, se ha convertido en un matadero. Con esta evidencia, Cuenca fue detenido en Valencia el 24 de mayo. Bajo presión, su fachada de hombre de negocios se derrumbó. Admitió haber ayudado a enterrar los cuerpos y señaló un huerto de limoneros en Alquerías, propiedad de Serafín de Alba. El 26 de mayo, 13 días después de la desaparición, los agentes exhumaron los restos. La escena era dantesca. Cubos de basura llenos de fragmentos humanos, quemados por la sosa cáustica, enterrados entre los limoneros. Ingrid y Lodewijk, una vez llenos de vida, habían sido reducidos a un eco de su existencia. La policía no se detuvo. Rastrearon a Valentín Ión y a Constantín Stan, los sicarios, gracias a mensajes interceptados donde Ión amenazaba a Cuenca con fotos del crimen si no le pagaba. El 27 de mayo, en una operación marcada por la tensión, los detuvieron en Valencia.
Los agentes, conscientes de que cualquier filtración podía hacerlos huir, respiraron aliviados cuando las esposas se cerraron en sus muñecas. En septiembre de 2016, la Audiencia Provincial de Murcia se convirtió en el epicentro de uno de los juicios más mediáticos de España. Cámaras de televisión abarrotaban la entrada, periodistas de España y los Países Bajos se disputaban cada detalle, y los familiares de Ingrid y Lodevic, con rostros marcados por el dolor, ocupaban las primeras filas. Cuatro hombres se enfrentaban cargos, Juan Cuenca y Valentín Ión por dos delitos de asesinato con alevosía, Constantín Stan por los mismos cargos y Serafín de Alba por encubrimiento. María Rosa, gracias a su confesión y falta de pruebas de complicidad, no fue imputada. El juicio fue un torbellino de contradicciones, un escenario donde la verdad se retorcía bajo el peso de las mentiras. Juan Cuenca, con su aire de empresario respetable, cambió su historia como un camaleón. Primero culpó a Evedasto Olifante, el fundador del club, diciendo que él fue quien se reunió con la pareja. Luego inventó a un tal Danko, un serbio ficticio que supuestamente inició una pelea. Finalmente admitió haber contratado a los sicarios, pero insistió en que solo quería asustar a Lodevic. No era mi intención que murieran, dijo, con una voz que no convenció a nadie. Valentín Ión, por su parte, era una figura de hielo. Moreno, de mirada vacía, confesó su papel en el crimen y el desmembramiento con una frialdad que heló la sala. Hice lo que me pidieron, dijo, sin un atisbo de remordimiento. Su falta de empatía, su disposición a matar por 1.200 euros, dejó al jurado sin palabras. Constantín Stan, en cambio, tejió un relato incoherente. Dijo que estaba borracho, que dormía, que no escuchó nada. Sus versiones cambiaban con cada pregunta, pero su defensa, hábil y tenaz, sembró dudas en el jurado. Serafín de Alba, el dueño del huerto, mantuvo que no sabía nada de los cuerpos enterrados en su tierra. Nunca me dijo nada, afirmó, señalando a Cuenca. Su testimonio, aunque débil, fue suficiente para generar incertidumbre. Durante semanas, el jurado escuchó forenses, policías y testigos. Las pruebas eran abrumadoras: la sangre en la casa Colorá, los mensajes de Cuenca a María Rosa, las amenazas de Ión. Pero el caso era complejo y la presión mediática inmensa. El 15 de octubre de 2016, el jurado emitió su veredicto. Juan Cuenca y Valentín Ión fueron condenados a 34 años de prisión cada uno. 17 años por cada asesinato con agravantes de alevosía y ensañamiento. Pero Constantín Stan y Serafín de Alba fueron absueltos, un fallo que dejó a los fiscales atónitos. No hay pruebas de que Stan estuviera en el salón durante los asesinatos, argumentó el jurado. Alba no sabía lo que había en su huerto. Para muchos fue una injusticia. El jurado estaba abrumado, diría un investigador con la voz cargada de frustración. No se hizo justicia completa. El asesinato de Ingrid Visser y Lodevic Severein dejó un vacío que aún resuena. En los Países Bajos, Ingrid era más que una atleta, era un símbolo de fuerza, un orgullo nacional. Su muerte fue un luto colectivo, con titulares que lloraban la pérdida de una heroína. En Murcia el voleibol perdió su magia. El Club Voleibol Murcia, manchado por deudas y promesas rotas, se desvaneció como un castillo de arena. Evedasto Olifante, el hombre que lo fundó, nunca fue implicado, pero su legado quedó empañado por la tragedia. Juan Cuenca, el cerebro del crimen, sigue tras las rejas, pero en 2025, 12 años después del crimen, podría solicitar su primer permiso penitenciario, una posibilidad que indigna a quienes buscan justicia. Valentín Ión, el sicario de mirada vacía, murió en prisión en 2023, llevándose sus secretos a la tumba. Constantín Stan y Serafín de Alba, absueltos, desaparecieron del ojo público, sus nombres susurrados con desprecio por quienes creen que escaparon del castigo. María Rosa, marcada por la culpa, vive con el peso de haber sido, sin saberlo, un engranaje en la maquinaria de la muerte. En Alquerías, los limoneros siguen en pie, sus hojas brillando bajo el sol. Pero el huerto donde Ingrid y Lodevic fueron enterrados nunca volvió a ser el mismo.
Los vecinos evitan pasar por allí al anochecer, como si el suelo aún guardara el eco de aquella noche. La casa colorá es más que un crimen, es un recordatorio de cómo la codicia puede destruir lo más puro, de cómo una deuda de 60.000 euros se convirtió en una sentencia de muerte. Ingrid y Lodevick soñaban con un hijo, con una vida juntos. En cambio, dejaron un legado de dolor y una pregunta que aún flota en el aire. ¿Se hizo justicia?